Muy buenas noches, bienvenidos sean a Día Político. Ya es viernes, este es antesala al fin de semana. Esta semana en el Congreso Nacional de la República se han aprobado diferentes dictámenes en torno a un endeudamiento. Si esto ha sido a altas horas de la noche, y aquí nos preguntamos en Día Político, o le preguntamos a nuestros invitados, esta práctica vuelve a ser la misma del pasado, estar aprobando decretos o dictámenes a medianoche o madrugada. Le doy la bienvenida esta tarde-noche a doctor Nelson Ávila. Un gusto tenerlo. Doctor, un placer. Mucho gusto. Para mí es un placer también. Igual nos va a acompañar el analista Raúl Peña, a quien le doy la bienvenida. Un gusto tenerlo aquí, don Raúl. Un saludo, muchas gracias por la invitación, doctor Nelson. Un abrazo a la distancia de San Pedro Sula. Y comienzo con usted, don Raúl. ¿Cómo ha mirado el proceso de la aprobación de estos dictámenes en torno a 3 endeudamientos en nuestro país? Bueno, en realidad un país como nosotros no tiene de dónde producir riqueza. El Producto Interno Bruto no viene creciendo de una manera significativa como para decir que podamos, a través de los impuestos recaudados y a través de la productividad, nosotros generar fondos para que el Estado trabaje. Hasta ese punto yo creo que ha sido pues aceptable que los gobiernos vayan tomando un poco de dinero prestado, siempre y cuando el dinero sea o para el pueblo o para mejorar la productividad del país. Sin embargo, pues hemos visto que desde 2000, que le voy a decir, 19, hemos ido sufriendo una parada en el Producto Interno Bruto porque los economistas, bueno, usted tiene uno ahí muy bueno, que cuando hacen el análisis, pues consideramos que el 2020 fue un punto en el que podemos utilizarlo para hablar del 2022. Y yo considero que no, porque fue un año muy especial. Deberíamos de hablar y partir desde el 19, donde Honduras tenía un Producto Interno Bruto de 22 mil millones y ahora tiene apenas 25 mil millones que ya están como quedados ahí en el tiempo, no aumentan, al contrario bajan. Y el problema grande aquí es que gran parte de ese Producto Interno Bruto está basado en remesas, hay cosas que son bastante intangibles. Aprobar este tipo de préstamos, que yo no voy a decir que lo conozco a fondo, porque no nos dieron la información necesaria para poder decir, para esto se va a aprobar. Pues decir que 195 millones para transparencia e integridad. Lo primero que nos preguntamos, bueno, este gobierno es transparente porque se supone que ahí está gente muy, muy honrada y que se llevan a ahorrar 25 mil millones de dólares o 50 mil millones que hablaba Salvador Arrala y su equipo, que se iban a ahorrar en la corrupción, la corrupción. También podemos ver que están guardando dinero para desastres. Bueno, me parece que tener dinero guardado ahí también no es lo ideal para nosotros. Podríamos tener una línea de crédito abierta y, bueno, usarla en un momento dado. Y al final, pues, la parte de energía. Sí, creo que la parte de energía es un aspecto fundamental. El país no se va a poder desarrollar sin infraestructura y sin energía. Entonces, valdría la pena aclarar un poco más, y lo que da temor, como lo dice el periodista, es realmente sentir de que lo hacen de una forma así como que en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Y por qué no nos comunican? Eso es lo que nos sentimos algunos empresarios, que estamos atentos a la situación que se desarrolla en el país para poder invertir. Nosotros en este momento vivimos una situación trágica, lo que está sucediendo allá en Colón, lo que está sucediendo con la extorsión. Entonces, lo único que puede levantar la economía de Honduras no es el gobierno, es la empresa privada invirtiendo. Y si estamos con temor y vemos que hay más endeudamiento, lo que va a suceder es, seguro, más adelante, más impuestos, porque no vamos a poder controlar esta deuda sin incluir más impuestos. Bueno, ¿qué me parece hasta el momento? Bueno, mire, vamos a desglosar estos préstamos que se aprobaron en el Congreso Nacional. El primero es de 195 millones de dólares. Estamos hablando de un préstamo al BID para un programa de transparencia en la Integridad para el Desarrollo Sostenible. El segundo que se aprobó en el Congreso Nacional, estamos hablando de 110 millones de dólares
y esto está destinado a un crédito para políticas de desarrollo sobre gestión del riesgo y desastres, que es lo que nos decía nuestro invitado Raúl Peña. Y por último, también se aprobó 250 millones de dólares destinados al programa de operaciones de políticas y desarrollo. Y a bueno, los 3 préstamos son al BCE y al Banco Mundial de Honduras. Doctor, ¿cómo interpretar esto? Bueno, son 555 millones de dólares. Si eso lo dividimos nosotros entre el monto actual de la deuda, bueno, diríamos nosotros, bueno, eso equivale a 10, etcétera, etcétera, por decir algo, ¿no? En realidad le diré, ¿por qué se recurre a la deuda? Se recurre a la deuda cuando los países tienen un bajo coeficiente de ahorro interno. Pero ¿por qué un bajo coeficiente de ahorro interno? Porque el modelo económico no está funcionando, no está generando los suficientes ingresos por infinidad de razones. Una de ellas es la corrupción, la otra es la evasión tributaria, la otra son exoneraciones, la otra ineficiencia, la otra es defraudaciones fiscales. Eso es gran parte de los verdaderos desafíos. ¿Por qué estamos endeudando al pueblo hondureño? Es el primer punto. El segundo punto descansa en el hecho de decir, gran parte de la deuda en nuestra nación en realidad es moralmente impagable. ¿Y por qué es moralmente impagable? Porque gran parte de la deuda ha servido para hacer mucho más multimillonarios a sectores politicoides y al mismo tiempo a sectores también ligados a ser parásitos del presupuesto de la nación, mientras que el pueblo hondureño es el que sufre las consecuencias de pagar todo este tipo de cosas. Tercer punto, sí, como muy bien decía el amigo Peña, si usted analiza estos 3 préstamos y lo ve por el título, son 555 millones de dólares y parece que sí, se requiere en realidad. Pero comencemos entonces por modificar las reglas del juego. Por ejemplo, yo exhorto a que dentro del Congreso, si en realidad van a trabajar en función de la transparencia, como es ese programa de transparencia, entonces que comiencen adoptando una posición. Ningún préstamo, ninguna cooperación técnica, ningún contrato, ninguna concesión será otorgada si antes no ha sido socializada a través de los medios. Ahí tienen un programa de televisión permanente y esto es para que el pueblo hondureño sepa, porque ellos no van a pagar eso, lo vamos a pagar todos los hondureños. Y entonces necesitamos que se actúe con verdadera transparencia. Eso lo hacen las sociedades organizadas. Demostrémoslo entonces desde ya. Cuarto punto, como yo decía, endeudarse no es malo. El problema es para qué se ha endeudado. Y ese ha sido el problema en Honduras. Nos hemos endeudado para todo, menos para lo fundamental. Es que nos hemos endeudado para un plan de alfabetización masiva en Honduras, para hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Es que nos hemos endeudado para hacer una verdadera reforma del sistema de educación en Honduras, para hacer un verdadero sistema científico, un sistema que propone por un pensamiento libertario en la gente. Es que nos hemos endeudado por modificar el método del sistema de salud para que sea verdaderamente un método preventivo y no un mercantil y curativo como el que tenemos en Honduras. Es que nos hemos endeudado en realidad para mejorar el sistema de justicia, pero que haya justicia para todos, no una mora del 95%. Es que nos hemos endeudado, por ejemplo, ¿para qué? Conjuntamente con el sector privado. Creemos nosotros, lo que yo tantas veces le he dicho, un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa con $1.000 millones, ojo, esto es la mitad de lo que recientemente se obtuvo del BID, del Banco Central de Honduras. La mitad, con $1.000 millones, yo le puedo generar autoempleo a 500.000 de hondureños. Y si utilizamos el INE, las estadísticas del INE, podemos beneficiar a 1 de cada familia en Honduras. Eso significaría que beneficiaríamos con $1.000 millones al 25% de las familias, de los 2 millones de familias que somos Honduras. Conclusión. Somos una nación que cualquiera diría, bueno, es el 75% del PIB, el porcentaje de la deuda, y Estados Unidos y algunos países europeos están endeudados casi un 300%. Ah, pues claro, la diferencia es que ellos sí son generadores de riqueza que les permite, en consecuencia, sin atacar lo fundamental que es educación, salud, el tema de generación de riqueza para generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, acá estamos frente a un problema, no hagamos más de lo mismo. El pueblo hondureño en las elecciones del 27 de noviembre dijo, necesitamos cambios rotundos, cambios rotundos.
y me disculpan, no se está haciendo. ¿Se enojan por lo que les digo? Bueno, hagan las cosas como el pueblo hondureño exige. Como en realidad las condiciones de Honduras exigen que hagamos un gran viraje y estamos a tiempo. Bueno, y lo está diciendo un ex candidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación Libre. Ha sido muy directo en los comentarios y muy asertivo también, porque las preguntas que usted endosa, pues prácticamente la respuesta es no. No se va a invertir este dinero que prácticamente se aprobó en el Congreso Nacional, no se va a invertir en lo que usted se cuestionaba. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien, venimos con más información aquí en Día Político. Muy bien, gracias por continuar en Día Político. Yo le pregunto a Raúl Peña, ¿verdaderamente la empresa privada es la única que va a mover la economía de nuestro país? Porque prácticamente el Estado no está produciendo nada o no produce nada desde hace muchos años, no solamente esto. ¿Y cómo está la situación del empresario allá en la zona norte del país, don Raúl? Bueno, la respuesta es difícil. Nosotros nos enfrentamos a la extorsión, a la inseguridad, a la incapacidad policial. Nos enfrentamos, por ejemplo, en este momento, a que vengan y digan que le pusieron impuestos también a las materias, a los insumos básicos como las semillas para sembrar. Entonces, eso viene a detener el crecimiento y la inversión extranjera en el país. Lo que realmente como empresario yo siento es que el gobierno no está concertando nada y eso nos huele a improvisación. Porque si revisamos el plan de Libre y de la presidenta Xiomara, tendríamos que buscar en qué lugar están, lo que acaba de decir nuestro buen amigo, el doctor, están esos 1.000 billones y esos 555 millones del plan que se supone que debería estar ejecutando. Porque usted pide dinero cuando va a construir una casa, usted pide el dinero para los ladrillos, para los bloques, para la decoración, porque sabe el modelo de casa que está construyendo. Pero si mañana vienen y se nos ocurre otro tema para pedir más dinero prestado sin tener claro el objetivo del país que queremos lograr, entonces la palabra es clara, estamos improvisando. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tenemos unos préstamos ahí y el gobierno, los grandes directivos del gobierno, como son los ministros, tienen baja ejecución presupuestaria? O sea, tienen el dinero y no vemos que lo estén ejecutando. Entonces, si tenemos dinero, ¿para qué pedir más? Cuando hablamos de transparencia e integridad, bueno, 195 millones, ¿cuántas escuelas haría el doctor Nelson con 195 millones? Si tenemos la transparencia, es el control de los dineros. Y le digo que la SAR tiene buenos controles y realmente ahora, hoy en día, no es tan fácil para un empresario hacer una transacción sin que la SAR esté pendiente de lo que está pasando. Bien, bueno, hemos tenido un poquito, tenemos dificultades en la conexión. Y mientras tanto le pregunto al doctor Nelson Ávila, ¿cómo mira la situación de los ministros? Por ejemplo, ¿han dado el ancho los congresistas con esto que se está aprobando a medianoche? ¿Ha dado el ancho la Secretaría de Finanzas? ¿Cómo evalúa usted esto, doctor? Bueno, yo dije desde el inicio que cuando un país se encuentra en situación extraordinaria, porque nosotros, después del gobierno de Juan Orlando Hernández, hemos estado en una situación extraordinariamente negativa. Hemos estado en un caos. Y cuando usted tiene un caos, usted lo enfrenta extraordinariamente. No lo va a enfrentar ordinariamente. ¿Me explico? Claro. Y enfrentar extraordinariamente es, si los problemas son tan graves, en realidad en todos los campos, entonces usted pone gente por mérito. Es decir, es una oportunidad que se le ha dado a Libertad y Refundación Libre. Completamente, no, pero no solamente, yo le recuerdo a la gente de mi partido que ganamos no solamente con el voto de mi partido. O sea, nosotros somos máximo 1 millón de personas, similar al Partido Nacional. Es más, podemos discutir, las cifras no pasan de ese nivel en ambos. Es más, el Partido Nacional, en realidad yo casi le puedo decir que en términos reales no llegan a 600,000 votos, pero también nosotros no llegamos a 1 millón de votos.
Eso está claro. Y eso lo sabe muy bien la gente que dirige el partido. Ahora, tenemos no menos de, en consecuencia, en ese momento, no menos de 750.000 a 800.000 votos de personas decentes de otros partidos que no tienen partido, Juventud, por ejemplo, entre ellas, gente liberal, gente nacionalista y gente del Partido Salvador que votó en contra de Juan Orlando. Entonces, aquí reitero, las personas tienen que actuar y tomar decisiones por méritos. ¿Y qué es méritos? Formación, experiencia, sobre todo formación, experiencia. Eso es capital, pero también ética. Pero también haber demostrado que el país les interesa. Y entonces hay que hacer un gobierno de integración nacional. Dije, presidente Xiomara Castro, a la presidente Xiomara Castro le he dicho, por favor, hay que integrar, hay que hacer un llamado a la unidad nacional. Lo dijimos desde antes que se comience una campaña de esa naturaleza. Segundo punto, hay necesidad de integrar un gobierno de eso, de cohesión nacional, ponernos de acuerdo en una agenda para desarrollar la nación, no para fortalecer partidos políticos, no para favorecer grupos de poder que son los que en realidad en la crisis en Honduras son los que se han beneficiado también de esta crisis. Mientras la mayoría de los empresarios honestos, mientras la mayoría de la clase media, los pobres, son los que han pagado los costos de la crisis. ¿Siente la empresa privada que está en el abandono con este gobierno o qué necesitan del gobierno estatal verdaderamente, don Raúl? No solo que el abandono, estamos en un ataque, es lo peor, y tenemos temor y miedo de invertir. O sea, hay miedo en el empresariado de invertir. ¿Por qué, don Raúl? Porque usted no invierte en un clima en donde no va a haber la posibilidad de recuperación. Si la inflación no está controlada, si los costos energéticos están elevados, si la inseguridad, son temas que usted ya los conoce porque todos los que lleva el programa repiten lo mismo. Pero si vemos avances, vamos a invertir. Le pongo un caso sencillo y sin hacerle propaganda a nadie. Movieron los peajes, movieron el peaje. La última movida que hicieron va a perjudicar una inversión grande de una maquila, no sé el nombre, pero la más grande de Centroamérica, que se van a perder un montón de empleos. Y nadie mueve un dedo para que esa cosa camine. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Colón. Están invadiendo. Ahora en Tela andan queriendo quedarse con todas las propiedades de la orilla de la playa. Un gobierno que está dejando pasar eso y se está tapando los ojos a una situación de estas, ¿usted cree que van a venir inversionistas acá? ¿Usted cree que nosotros vamos a invertir? Por lo menos en mi caso. No puede. Honduras es lindo, Honduras tiene posibilidades de desarrollo. Tenemos una posición geográfica fantástica, pero lo que necesitamos es seguridad y a la que se debe desarrollar es a la clase media, porque apenas tenemos un 17% de clase media y los demás países tienen un 35% de clase media. Entonces, hay que apoyar. Yo no tengo nada contra la ideología socialista de apoyar a la gente más pobre con bienestar. Y solo lo voy a concluir con esto. Esos 3 préstamos, el del BID va para transparencia e integridad. Pregunta, ¿en qué beneficia eso al desarrollo económico del país y en qué beneficia a los empresarios? El segundo, para los desastres, ¿en qué beneficia eso al crecimiento económico del país y el desarrollo? Y el energético, que todavía no me consta de qué se va a tratar. Quiere decir, como empresario, como un nuevo empresario, como un inversionista o como un extranjero, yo diría, bueno, Honduras con los índices que tiene de baja transparencia, pérdida de la cuenta del milenio, yo que voy a ir a hacer a Honduras. Esa transparencia, ¿cuánto tiempo se van a tardar en integrar ese programa? El doctor Nelson lo debe saber porque es un estudioso, pero ¿cuánto va a tardar en implementarse ese programa de los 195 millones que piensan comprar un software, transparencia? Pongámosle fácil 2 años. Al paso del gobierno, en 2 años, ya la inversión se no. Es difícil, para un empresario es difícil, es ser un héroe, ser empresario en Honduras, y nosotros nos sentimos que este gobierno ha sido directamente duro, ataque contra la empresa privada. Bien, bueno, cuando se genera duda de esta situación, a los congresistas desde aquí de Día Político le decimos, como le decía el doctor Nelson Ávila, socialicen esta situación con expertos en economía, porque cuando se genera duda es por algo. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien, venimos con más información.
Después de la aprobación de estos endeudamientos viene el presupuesto general de la República. ¿Cómo visora esa situación, doctor Nelson Ávila? Así ya para concluir. Bueno, considerando que el presupuesto de la nación representa más de la mitad del Producto Interno Bruto en Honduras, esto demuestra un serio problema, hasta dónde el sector privado contribuye a la generación de riqueza. La mayoría del Producto Interno Bruto en realidad es por el lado del sector público. Ahí hay todo un debate. Segundo punto, son los excluidos de Honduras los que generan en realidad las divisas necesarias para pagar nuestras importaciones, ¿me explico? Y ese es otro tema capital que tenemos que ver, el costo al mismo tiempo de las remesas, el costo social para Honduras, porque significa esa separación de familias, etcétera, etcétera. Algo hay que hacer. Tercer punto, el presupuesto es el principal instrumento de desarrollo de una nación y usted debe aprobarlo, pero con una matriz de impactos. O sea, si usted gasta 100.000 millones a gastar 300.000 millones, se supone que debe haber una matriz de decir, mejoré la cobertura de tanto a tanto en educación o de tanto a tanto en salud y o mejoré la calidad, de, etcétera, etcétera. Aquí aprueban las cosas en cero. Y además, ojo, hay un tema que tienen que informarlo al pueblo hondureño. ¿Y cuál es ese tema que tienen que informarlo? El análisis que hicieron del presupuesto que presentó Juan Orlando Hernández se supone que integraba partidas de corrupción, partidas innecesarias, partidas inflacionistas, partidas clientelistas. ¿Me explico? El pueblo hondureño tiene derecho a saber qué se encontró exactamente en ese análisis. Reitero, el problema es que aquí la gente no entiende que la política, en términos de la real política, o sea, está creada para desarrollar las sociedades y está basada en ética y en justicia. Seamos coherentes con el objetivo de desarrollar las sociedades y seamos también coherentes con los fundamentos, las bases de la política, que es ética y justicia. Finalizamos así brevemente con su conclusión, Raúl Peña. Bueno, yo para concluir quiero decirles que lo que siento es que el gobierno no tiene un objetivo claro para dónde va. Y siento, repito, que están improvisando y que eso afecta, porque Uruguay, por ejemplo, cuando decidió, vamos a ser el país que va a apoyar más la construcción de software y vamos a poner universidades y colegios para los muchachos, ahí están y lo lograron. Pero nosotros no tenemos ningún rumbo acá. O sea, aquí no se sabe si queremos una Honduras cafetalera, si queremos a una Honduras industrializada, que eso ya pasó de moda, o nos vamos a dedicar al metaverso, vamos a hacer realmente muchachos que construyan trabajos en las plataformas, en software, a mejorar las universidades, la calidad, a encontrar la universidad con la empresa privada, que es lo principal. Mientras no esté amarrada la universidad, la empresa privada y el gobierno, este país no va a caminar, vamos como el cangrejo, un paso para allá, otro paso para allá. Entonces, lo que yo siento personalmente es que el gobierno, aunque tenga buenas intenciones, aunque el Libre sea un partido de sentimiento social, no tiene un plan y están improvisando. Y eso nos va a matar, nos va a perjudicar. Eso es lo que pienso. Bien, muchísimas gracias a don Raúl Peña hasta San Pedro Sula. Muchísimas gracias, doctor Nelson. Muchas gracias. Y yo solamente le quiero decir, la educación está al servicio y debe estar al servicio del desarrollo. Y ese es el papel de toda universidad. Hasta aquí, Día Político. Muy buenas noches.